Bueno, la bio que tenemos a Olimpia acá es muy breve, por lo que a mí me gustaría que ella complementara sobre su experiencia y sobre sus conocimientos. Aquí está. Entonces, Olimpia es comunicadora social y es experta en derechos humanos y pueblos indígenas. Nosotros la contactamos porque ha sido referida de parte de CODES, que es una organización que respetamos mucho y que reconocen el trabajo de Olimpia. Entonces, Olimpia, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Si puedes complementar un poquito de tu experiencia sería buenísimo para que podamos conocerte más. Y bueno, muchísimas gracias por estar aquí, por compartir tus conocimientos con nosotros. Este evento lo hemos creado como en el contexto de la pandemia entre Venezuela y Chile para poder reflexionar acerca del futuro, y parte de esa reflexión del futuro pasa por reconocernos como en la complejidad que somos y reconocer la diversidad que somos también, pero también aprender de experiencias milenarias como las de ustedes, moviéndose en dos diferentes territorios, sí, entre dos diferentes territorios y experimentando, bueno, cómo es ser una nación en estas configuraciones nacionales como las conocemos, ¿no? Bueno, sin más, gracias, Olimpia. Bueno, muchísimas gracias por esa presentación, muchas gracias por este espacio. Los Wayuu vivimos en un mismo territorio que está dividido por dos naciones. Eso nos hace tener una característica transfronteriza. Y adicionalmente, pues somos un pueblo indígena que practica la transhumancia. Según los periodos de lluvia, nos trasladamos a diferentes espacios. Entonces, con eso, pues complementar mi presentación. Yo soy indígena, soy Wayuu, habito en La Guajira, en la península de La Guajira, que está bordeada por el Mar Caribe, por eso tenemos una economía pesquera y tenemos a pesar de estar en el desierto, tenemos una economía de cría de caprinos y ovinos. Ay. Nos han enseñado otras formas de cómo se concibió la vida, ¿no? Existen teorías, ciencias que lo han estudiado, pero nosotros particularmente desde el saber ancestral y por la cultura oral que nos caracteriza, nos han enseñado que nacemos de Juyá, que es el lluvia, para nosotros es hombre, de mar, sentido, en ese sentido concebimos la vida y nuestras relaciones sociales actuales y futuras. Para comprender esto un poco, mis compañeros de la red de comunicadores Wayuu hemos preparado un video para esta conversación y quisiera compartirlo con ustedes para comprender entonces cómo se origina la vida según los Wayuu. Perfecto. ¿Me colaboran con el video? Aquí voy, dame un momentín, voy a compartir mi pantalla. ¿Me avisan si la ven, por favor? Con el día, cuando la gran oscuridad parió a la mar y el Señor claridad engendró al sol. ¿Se ven, muchachos? Sí. Perfecto, voy, Olimpia. Sí. Nacimos con el día, cuando la gran oscuridad parió a la mar y el Señor claridad engendró al sol. Nacimos cuando Juyá, cabalgando sobre las nubes, visita a Amá, la tierra. Todos los días amanecemos al abrigo de la maternidad. Su fuego despide el frío de la noche y nuestra soledad.
Cuando la noche silencia sus misterios y el día muestra su colorido, los sueños se aclaran tomando café, se aquieta el alma porque tenemos familia para compartir. Cada mañana tomamos los hilos de nuestra vida y en el filtrar técnica mostramos el saber de nuestro arte. Mostramos las historias de lo antiguo, narraciones de lo que hay en nuestro corazón, una compilación de lo útil y hermoso de educativo. Enseñamos mientras los diseños tímidamente se proyectan en nuestro día a día, mientras cada miembro del plan participa en la construcción del Guayú, la cultura y estilo de vida. Vale, muchísimas gracias, María Luisa. Entonces, en el origen de la vida para los Wayuu, existen primero los seres espirituales, ¿no? Que son los seres superiores, como es la oscuridad, la claridad, y de ellos surgieron unos nuevos seres, que es el mar, la tierra, la lluvia, el viento, y entonces de la unión de Huyá, lluvia, con Ma, la tierra, nacieron unas nuevas 3 generaciones sobre el mundo. La primera generación fue la generación de las plantas, y a la generación de las plantas le dieron el don de la ciencia, de la sabiduría. Es por eso que nosotros conseguimos la cura en las plantas medicinales. La segunda generación que hubo fue la generación de los animales, y a ellos les dieron el don de la movilidad. Ellos fueron los primeros seres en moverse. Y les dieron el don de comprender a los seres espirituales. Es por eso que cuando cuando va a ocurrir algún fenómeno natural, algún comportamiento de algún fenómeno natural, vemos cómo si se va a ver inundaciones, por ejemplo, las hormigas empiezan a mudarse a un lugar más alto. Todos los animales empiezan como a condicionarse a la condición natural que viene. Y como tercera generación nacieron los Wayuu, que Wayuu traduce persona. A los Wayuu le dieron dos dones: el don de la palabra y el don del raciocinio. Y sobre el don de la palabra y el don del raciocinio, entonces se establecen todas nuestras relaciones sociales. En el video podemos comprender, nos contaba un poco cómo estas relaciones entre Irruku, lo más importante es la familia. Y para nosotros, todas las familias, todos los Irruku, se heredan de manera matrilineal. Es a través de la madre. Cada grupo familiar hereda el Irruku, la carne, de su madre. Y la concepción de la familia, y me estoy riendo un poco porque a veces es complejo comprender esto, para los Wayuu las familias no son consanguíneas, sino por concarnidad. Entonces la mujer que representa la tierra, que es como la mujer grande de todos, es la madre de todos, es la carne. Y el lluvia, para nosotros es hombre, representa lo líquido, la sangre. Es así como se estructura desde lo personal todo el tejido social Wayuu. Entonces las mujeres Wayuu por naturaleza son tejedoras. En un primer sentido son tejedoras de la vida y de la identidad de los Wayuu, porque las mujeres son las que pueden dar la vida a otros núcleos familiares dentro del mismo Irruku, y de la identidad porque la mujer tiene el rol
de proteger la riqueza cultural y la sabiduría del pueblo indígena wayú. O sea, nosotras somos las responsables de transmitir toda esa cultura de forma oral, que en estos días se ha vuelto un reto muy grande porque, bueno, las mujeres hemos ido asumiendo otros roles dentro de nuestra convivencia con esta sociedad, y que estos retos, que estos roles nos han permitido asumir roles fuera de nuestra cultura, para lo que nos hemos formado y capacitado, y que el rol de proteger la cultura a veces se vuelve un reto en este contexto, ¿no? Pero lo seguimos asumiendo y seguimos construyendo esta identidad dentro del tejido social wayú. Y decimos que las mujeres wayú también son tejedoras de la sociedad. Y son tejedoras de la sociedad porque la forma de relacionarse más importante dentro de la sociedad wayú es el matrimonio. Y el matrimonio se consolida a través de la pagná. En estos últimos años ha sido toda una polémica y ha sido muy cuestionada nuestra práctica tradicional, porque ha sido pues ha sido calificada como machista, patriarcal, por el tema de la dote. Personalmente prefiero llamarla pagná, porque para nosotros culturalmente la dote en la cultura wayú no es una dote desde la visión de los aríjunas, es una pagná en la concepción de los wayú, porque hace parte de ese uso del don que nos dieron a los wayú cuando se originó el mundo, que es el uso de la palabra. Entonces, a través de la pagná, el uso de la palabra, se pueden generar esas alianzas entre las familias, entre los seiruku e incluso entre los terceros, que nosotros llamamos entre los aríjunas. A los no wayú los llamamos aríjuna, o a los no wayú los llamamos aríjuna. Entonces, el pagná es como la fuente principal del relacionamiento dentro de la sociedad wayú. Y las mujeres en la cultura wayú son también tejedoras del territorio. ¿Y por qué del territorio? Porque hemos visto cómo existen las demandas de muchas mujeres que están solicitando acceder a la administración de un espacio territorial para producir su economía. En la cultura wayú, esta demanda entre las mujeres está muy claro, ¿no? Porque las mujeres también son las que tejen el territorio. Los únicos que pueden administrar el territorio son los familiares por vía materna. Es a través de las mujeres de cada familia que las personas pueden administrar cierto territorio. Entonces es una demanda que dentro de la cultura wayú tiene otra concepción en cuanto a la estructura de nuestro seiruku. En ese sentido, las mujeres también protegen el territorio, porque en el territorio, en el espacio donde vivimos, nos encontramos con nuestras plantas tradicionales, nos encontramos con nuestros seres espirituales. Es allí donde concebimos Alapu, que es el sueño, concebimos nuestra relación con Juyá, con Jokta y con los seres espirituales que habitaron el mundo antes que los wayú, que para nosotros son nuestros ancestros. Y este es otro reto muy fuerte para las mujeres, es como el reto más grande. ¿Por qué? Porque este territorio que es nuestro y que solo podemos heredar a nuestros hijos e hijas, sobre todo a nuestras hijas y a las hijas de nuestras hijas, se ha convertido en un reto grande porque por la incursión de proyectos de extracción minera, de proyectos de energías alternativas, de apuestas de generación de capital por parte del Estado y de terceros,
y se ha convertido para nosotras las mujeres en un reto. Sabemos y somos conscientes de que en esta nueva forma de ocupación de los territorios indígenas, las mujeres ocupamos un rol fundamental en la protección de nuestro territorio, de nuestra identidad, de nuestra cultura y de nuestro sistema de organización social. Las mujeres también, las mujeres wayú, también son las tejedoras del arte y del saber wayú. Vemos en el mercado cientos y miles de tejeduría wayú, de mochilas, de telares, hecho con manos de las mujeres wayú dentro de sus territorios. Entonces, es una práctica constante el tejer, porque el tejer es también una forma de construir el pensamiento y de contar. En el tejido nosotros usamos un lenguaje donde contamos a través del arte, vamos impregnando nuestra historia dentro de cada pieza que tejemos. Es por eso que cada una de las piezas artesanales wayú es una obra única, no se va a repetir, porque aunque lo teja la misma persona con los mismos colores, con el mismo hilo, en el mismo lugar, pues su estado de ánimo es diferente, su pensamiento en ese momento es diferente, y esa pieza de ese tejido se vuelve una obra de arte única. Y las mujeres wayú también son tejedoras de oportunidades. Y para poder saber un poco las oportunidades, he mencionado algunos retos que tenemos las mujeres wayú, algunos obstáculos a los que nos estamos enfrentando dentro de nuestro territorio. Es importante resaltar, antes de conocer las oportunidades, es necesario conocer el contexto social en el que nosotros vivimos. Por ejemplo, La Guajira, que ya lo dije, está entre Colombia y Venezuela, es la península de La Guajira, tiene los más altos índices de necesidades básicas insatisfechas. Este es un desierto que nos obliga constantemente a vivir en búsqueda del agua. Y en estos tiempos de pandemia, donde nos dicen que hay que vivir un confinamiento, donde nos dicen que hay que lavarse las manos con frecuencia para prevenir el COVID-19, nos encontramos con familias que precisamente no tienen agua y que dedican horas y horas para poder abastecerse de agua. En esta península de La Guajira hay pocas políticas de atención a mujeres indígenas rurales. Y lo digo muy pausadamente, porque cuando hay una forma o hay algunos seres que requieren atención preferencial o diferencial basada en etnia, en estrato social, y no están dadas esas condiciones, o sea, el Estado venezolano y el Estado colombiano no han diseñado políticas públicas de atención a las mujeres indígenas que están en las zonas rurales del país. Y eso tiene que ver con la calidad de vida, tiene que ver con el futuro, tiene que ver con los sueños de las mujeres, y es una forma también de discriminar a las mujeres indígenas, porque por mucho que una mujer sueñe, pero le queda costa arriba brindarle oportunidades a sus hijos, tiene que proteger el territorio, lo tiene en mente, está clara en ese proceso, pero de igual forma no tiene las condiciones, no tiene las herramientas de cómo hacerlo. Es súper difícil. Y lo otro es que la frontera, que si bien hemos hablado siempre de la frontera como un potencial dentro del territorio wayú, a veces no es tan bueno, porque la frontera desde hace unos años a nosotros nos está generando una excesiva militarización territorial.
tanto del lado venezolano como del lado colombiano, se ha ido ocupando el territorio guayú para uso para usos militares. Tenemos mucha presencia militar en nuestros territorios y esto tiene que ver con seguridad humana. Entonces nosotros personalmente pues no sentimos que estemos seguros dentro de nuestro propio territorio. Ya no tenemos esa facilidad de ir y venir, de cruzar la frontera, y no solamente por migración, sino por esa transhumancia que yo les comentaba al inicio de esta conversación. Los wayuu normalmente toda la vida hemos recorrido nuestro territorio, hemos vivido en esa transhumancia y hoy nos encontramos con muchas dificultades para hacer uso de nuestro territorio, bien sea del lado venezolano o del lado colombiano, porque está militarizado, porque los gobiernos no entienden que allí hay una dinámica cultural propia de este pueblo indígena y nos quieren imponer una dinámica constitucional, una dinámica política y social que no es la nuestra, que no la conocemos, y además de que no las quieren imponer tampoco, nos han dado las condiciones de poderlas conocer, ni mucho menos comprender, ¿no? Todo esto para decirles que en este contexto que a veces que sí, muy bien que los wayuu y que las comunidades, que existan organizaciones, que existan todo, pero hay todo un contexto social, político, económico y cultural que no depende solamente de los indígenas, sino que también depende de los estados, donde que debe tener relación con nosotros, ¿no? Y viendo un poco cómo vemos el futuro, cómo nos pensamos o cómo vemos y sentimos al pueblo wayuu de aquí a 20 años. Creo que hay como 3 episodios esenciales. Primero que todo es superar todas estas barreras de discriminación y marginación a la que estamos sometidos, tanto por el Estado venezolano como por el Estado colombiano, porque la realidad en cualquiera de los dos países es igual. Del lado colombiano hay 16 sentencias que le ordenan al gobierno colombiano defender y proteger los derechos fundamentales de del pueblo indígena wayuu, y ninguna de las 16 sentencias se han podido cumplir o materializar a favor de los derechos, de la defensa y de la protección de los derechos de los wayuu. Del lado venezolano hay cientos y cientos de demandas, de denuncias de vulneración de derechos fundamentales al pueblo wayuu en cuanto a su autonomía, en cuanto a su territorio, en cuanto a condiciones de vida, y eso realmente no cambia. Tenemos una situación crítica en nuestra infancia y que eso también repercute en la vida de las mujeres wayuu y tiene que ver con la desnutrición infantil. Es un fenómeno que se está presentando en nuestras comunidades porque se han ido deteriorando nuestras formas de economía propia, y que existe una subalimentación a través de unas cajas CLAP y de unos programas de gobierno que están formulados y diseñados desde una visión occidental y no corresponden a nuestros sistemas alimentarios y sistemas económicos propios como pueblo indígena wayuu. Eso es un poco lo que les puedo contar. Ay, Olimpia, muchas gracias. Ya voy a poner la cámara. Gracias, Olimpia, por tu tiempo. Qué retador y en qué condiciones tan duras están ustedes viviendo dentro de la pandemia y bueno, y antes de ella, ¿no? No se ve. Sí, hay unas condiciones estructurales que han estado siempre o con las que hemos aprendido a convivir, pero que se han remarcado actualmente en esta época de pandemia. Es más complejo. Muchas de las personas que vivían en Maracaibo se han venido a las comunidades para resguardarse y protegerse.
pero en estas comunidades ya no hay esas formas de alimentación propia para mantener a tantos miembros de una sola familia. Entonces hay unas condiciones muy fuertes en cuanto a alimentación, a nutrición, acceso a agua potable, son condiciones realmente duras, y sin embargo los wayuu, y sobre todo las wayuu, las mujeres, han mantenido un espíritu resiliente en el sentido de que han sabido cuidarse, protegerse, confinarse, respetar la distancia y no abandonarse, porque también el alimentarse tiene que ver con la protección. Nosotros hemos conseguido familias y testimonios de familias que nos han dicho, oye, yo me estoy cuidando porque es que esto es muy fuerte, no sabemos contra quién estamos peleando en este contexto de pandemia. Y si en un wayuu, una niña cuando le llega su primera menstruación es encerrada, es aislada de la familia, y empieza un proceso es una escuela propia para la mujer y es formada por otras mujeres, y nosotros nos hemos conseguido testimonios de personas que nos han dicho, estamos en un encierro porque necesitamos también pasar, así como la niña hace esa transición de una vida de niñez a mujer, vive una transformación. Entonces nosotros también, este proceso, esta pandemia nos está pidiendo confinarnos, aislarnos, porque también necesitamos vivir ciertas transformaciones en nuestras vidas y en nuestras formas de concebir las cosas. Y esto ha sido muy positivo en el sentido pues que las personas de las comunidades estamos volviendo o estamos retomando y fortaleciendo lo que son nuestras medicinas tradicionales. Estamos valorando más esos diálogos que estaban ausentes, que tanto ruido y tanto movimiento no nos permitían, y que ahora mismo en estos tiempos de pandemia nosotros estamos retomando y estamos fortaleciendo nuestros lazos familiares. Es realmente de admirar todo lo que pasa en las comunidades. Nosotros hemos escuchado testimonios de personas, por ejemplo, que pasan 4 horas al día buscando agua, y la buscan, la sacan de un pozo que ellos mismos han construido en una zona donde generalmente hay agua, y cuando se encuentran allí, entonces están todos comentando y contándose entre ellos un poco qué son los riesgos de esta pandemia, qué es el COVID-19, porque también es importante decirlo que en nuestro territorio, tanto el venezolano como el colombiano, no contamos con medios de comunicación. Muchas de nuestras comunidades se enteran de lo que pasa o de estas situaciones a través de la forma tradicional oral de hablar. En ese contexto, nosotros desde la red de comunicadores wayuu, yo pertenezco a la red de comunicaciones del pueblo wayuu Puchimájana, que es un tejido de voluntades, somos un autoconvocado de personas, medios de comunicación, que estamos preocupados desde hace 14 años. Venimos buscando alternativas para cubrir los desiertos informativos en La Guajira, en nuestro territorio. Y a ellos se nos ha aliado, por ejemplo, Radio Fe y Alegría Paraguaypoa, que está en toda La Guajira, en lo que es el cruce de Paraguaypoa en La Raya. Radio Ecos de la Macuira, que está en Nazaret, en la puntica del mapa, del lado colombiano. Y el periódico Guayunequi, por ejemplo, que circula tanto en Maracaibo como en Riohacha. Y estos medios de comunicación y otras experiencias de comunicación nos hemos estado reuniendo desde hace 14 años precisamente para atender estos desiertos informativos, porque sabemos que en nuestras comunidades el acceso a la comunicación se sigue negando. O sea, no hay una plataforma comunicacional, no existe una forma de que todas las comunidades se puedan comunicar y puedan escuchar sobre esta pandemia,
escuchen cuáles son las medidas, cuáles son las formas de contagio, las medidas de prevención, qué hacer en caso de encontrar algún paciente algún familiar con síntomas, a dónde acudir. Entonces, desde la red hemos estado buscando alianzas y alternativas para seguir entrando a nuestro territorio y seguir informándole a la gente sobre esta pandemia, contándole los riesgos, contándole también cómo compartir con ellos, traer desde la comunidad para las zonas urbanas las medidas que ellos conocen, los tratamientos de medicinas tradicionales que ellos conocen, y compartirlo también con las zonas rurales. Y estamos en ese proceso de intercambio de comunicación de saberes entre las comunidades wayú y las zonas urbanas dentro de nuestro propio territorio. Claro, bueno, felicitaciones por ese trabajo, porque pareciera que, bueno, ustedes como con más gravedad, pero muchísimos acá nos hemos tenido que hacer responsables de comunicar y de organizar nuestras comunidades, incluso el comercio y todo tipo de interacciones sociales, precisamente asumiendo la responsabilidad de que no hay nadie que asuma esa responsabilidad por nosotros también, ¿no? Sí, señora. Sí. Y Olimpia, yo te quería preguntar un poco en esta reflexión que me cuentas de que ha implicado como, bueno, confinarse y reflexionar. ¿Cómo ven ustedes ahora, digamos, el futuro a mediano plazo para los wayú, para la Guajira, y también, bueno, un poco como que nos digas qué cosas también requieren de nosotros que no estamos allá, pero que necesitamos también amplificar ese mensaje de resiliencia y de necesidad que también hay en muchísimos sectores de sus comunidades? ¿Cómo vemos el futuro, no? Existen ciertas amenazas que ya hemos ido identificando en este compartir. Existe una ocupación del territorio por energías renovables, por presencia militar, o incluso las disyuntivas de los criterios políticos entre los gobernantes de Venezuela y Colombia son un riesgo para nosotros como pueblos transfronterizos, ¿no? Y el futuro precisamente está en superar esos riesgos, y superarlo significa pues una unión. Dicen que el pueblo wayú, si bien es muy hospitalario y tiene un principio de reciprocidad, también les falta mucho de esa unión. Y yo creo que cuando este señor me daba su testimonio precisamente de ese volver a entrar en confinamiento para hacer una transformación, yo creo que necesariamente se refiere a eso, de que necesitamos también transformar esas prácticas que habíamos asumido, que no son propias de la cultura y que nos obligan hoy a mirar la esencia y valorar la esencia de esta cultura milenaria para poder superar todos estos obstáculos juntos. Y cuando digo juntos es precisamente incluir a esa persona que dice, bueno, yo estoy acá, quizás tengamos las mismas necesidades y compartamos las mismas preocupaciones, pero cómo nos sentamos, lo hablamos y proponemos juntos, porque finalmente no somos ajenos a la realidad venezolana, a la realidad colombiana. Estamos inmersos en las mismas naciones y somos conscientes de eso, que muchas veces nuestros sueños se ven frustrados, y que como personas que escuchamos, que comprendemos y que compartimos esas preocupaciones, necesitamos entonces dialogarlas, ponerlas en práctica y poder operativizar
los planteamientos. Yo le comentaba a alguien de la cultura de mi comunidad que no nos habíamos encontrado tanto como en los últimos meses. Y no nos encontrábamos porque estábamos tan ocupados en el trabajo, en otras cosas, ¿no? Y que hoy a veces en estos momentos nos encontramos, a veces en la semana nos encontramos en 2 o en 3 webinars. Hola, oye, tú también estás acá, sí, aquí estamos. Entonces yo creo que este tipo de espacios de diálogo ayudan mucho a construir lo que queremos ser para el futuro, porque puede que lo pensemos, puede que lo tengamos en mente, que lo planifiquemos, pero si hay alguien más con quien compartirlo y con quien avanzar, es mucho más favorable. Ahora mismo todas estas plataformas de internet, hace unos años alguien decía, no, pero es que si llega el internet a nuestras comunidades indígenas, va a ser como el exterminio cultural de nuestra sociedad, porque ya los niños van a escuchar otra música, porque van a hablar otro idioma, ya no van a querer hablar el Wayuunaki, van a concebir otra forma de mirar el origen del mundo, ya no van a pensar de que es Juyá el que nos provee de las cosas, que es Ma, sino que van a buscarse otros dioses, van a buscar otras miradas de nuestra cultura. Entonces, hoy la realidad, la pandemia nos está diciendo que estábamos equivocados, porque precisamente estas tecnologías de la comunicación nos están acercando, nos están permitiendo aprender, nos están permitiendo conocer otras propuestas, nos está permitiendo conocer a otras personas incluso que no hemos visto y que la estamos conociendo a través de una pantalla y que el diálogo es igual de caluroso, es igual de productivo cuando lo hacemos en grupo, ¿no? Entonces, yo creo que en la cultura wayú, después de esta pandemia, el uso de las tecnologías de la comunicación para los wayú va a tener una repercusión súper grande. Yo creo que vamos a ver todo tipo de producciones, todo tipo de transmisiones. Esto que yo le estoy contando de cómo una familia busca agua por 3 horas de un pozo, no va a hacer falta que yo se los cuente porque se los van a mostrar. Las personas que estamos en las comunidades vamos a buscar usar estas tecnologías para mejorar nuestra calidad de vida, para impulsar nuestra identidad y siento pues que esto es una transición muy importante en la vida de nuestra comunidad. Decían algunos viejos con los que hemos hablado, algunos de nuestros sabios decían, nosotros hemos pasado otras pandemias, nosotros vivimos la pandemia de la fiebre española y la superamos en estas mismas condiciones y las superamos. Y en ese momento dijimos y nos vimos el reto, y esto lo dicen nuestros mayores, nos vimos el reto de que nuestros hijos, de que esa generación que surgiera después de ese episodio, tendrían que ser médicos, tendrían que ser enfermeras, tenían que ser comunicadores, tenían que aprender de la otra cultura para poder protegernos. Entonces hoy nos encontramos con esos recuerdos y con esas añoranzas de nuestros viejos y con nuestros sueños, y yo creo entonces que vamos a superar todos estos obstáculos que vivimos en el contexto actual y que vamos a poder, como pueblo indígena, avanzar en unidad y garantizar una mejor calidad de vida. Quizás no garantizarla en el total porque hay cosas que no dependen de nosotros, que dependen del Estado, que dependen precisamente de otros sectores, pero nosotros estaremos dispuestos a un buen diálogo porque ya nos hemos dado como este tiempo para dialogar entre nosotros. Wow, Olimpia, muchas gracias. Esto me reconforta
porque a veces en nuestras discusiones ahorita acerca del futuro hay mucho pesimismo, ¿no? Hay supuesto que en las circunstancias en que estamos mundialmente, en Latinoamérica y en Venezuela con la emergencia humanitaria, hay mucho pesimismo, pero escucharte me da también una tranquilidad que intuyo que tiene que ver con cómo ustedes tienen tanta historia para compartir y tanta resiliencia como pueblo, que los pone en otra perspectiva, ¿no? No es como el fin del mundo, sino la transformación de otro. Y por eso te agradezco mucho. No sé si las chicas que están acá ahora quisieran hacerte algún comentario o pregunta. Licea ha estado bastante pendiente de esta conversación. Juliana, no sé, también, que es parte del equipo. Vamos a dejar este espacio abierto para que puedan interactuar con Olimpia. Y si quieren hablarle pueden poner su audio y video y para que ella las conozca también. Vamos a esperar. Ahí está. Lizeth, pero puedes poner tu micrófono. Hola, hola. ¿Me escuchan? Hola, mucho gusto. Hola, Lizeth. Hola, no sé si poner mi video, o sea, mi webcam porque sí. Está de noche acá, así que... Ok, ¿cómo te sientes cómoda? A ver... No sé si salgo. Poquito. A ver, mejor así en audio. Bueno, primero decir muchas gracias por este espacio y muchas gracias, Olimpia, por dar tu sabiduría. Admiro mucho este trabajo. Tengo muchas preguntas que me gustaría hacer, pero sé que el tiempo es cortito, igual acá es tarde, son las 11:31, estoy hablando desde Francia, así que eso. Primero quería preguntarte, ¿hace cuántos años o cuánto tiempo llevan los militares instalándose en el territorio? En el lado venezolano, estamos hablando a partir del 2000-2001, que empiezan a cantonarse bases militares en nuestro territorio. Específicamente en la comunidad de Cojoro y en la comunidad de Paraguaypoa. Existían allí unas bases, pero eran como unas bases mínimas. Entonces después nos pasaron toda una brigada, que eso pues es, en otros términos militares, es mucho más gente, es mayor presencia militar, y todo esto pues buscando controlar el tema del contrabando, que en aquel momento estaba en su auge, de combustible, de alimentos desde Venezuela hacia Colombia. Del lado colombiano, pues ya hay algunos estudios de la Organización Nacional Indígena de Colombia, de la UNIC, que donde han denunciado y han sistematizado la captación de personas indígenas para las fuerzas militares de Colombia sin consentimiento del pueblo guayú como pueblo colectivo. No tengo la fecha exacta en cuanto de cuándo se empiezan a instalar en Colombia, pero en Venezuela sí sé que fue a partir del 2001 que se instala una brigada como tal. Del lado colombiano existe una base militar grande en Maicao y tiene extensiones territoriales, tiene extensiones en nuestro territorio, como en el Cerro de la Teta, en Bahía Honda, que son comunidades mucho más rurales que de donde empezó a hacer presencia militar, pues que era como una zona rural, y ahora mismo están en una zona urbana, y ahora mismo se han extendido a zonas rurales, prácticamente pues a convivir con las comunidades guayú. De acuerdo. Y otra pregunta, ¿cuántas personas han sido registradas como pueblo guayú? En el último censo
estamos hablando de alrededor de unas 600,000 personas, tanto del lado venezolano como del lado colombiano. No tengo el dato exacto ahora, pero sí son alrededor de unas 600,000 personas que se autorreconocen como wayuu. Ok, y se reconoce, hay como algo, no sé, como si se reconoce, por ejemplo, los mestizos, como si se puede hablar de mestizaje como entre pueblo wayuu y no sé, y en otro, con otros grupos, con otras personas. Vale, en el pueblo wayuu, como lo dije en mi relato, Uh-huh. las familias wayuu son a través de la madre. Entonces, todo aquel que nazca de un vientre wayuu, su eiruku es wayuu y pertenece a un eiruku y a un territorio, aunque no lo conozca, aunque quizás no lo visite, pero siempre tiene un grupo familiar que lo respalda y que está allí dentro de ese territorio. En procesos de mestizaje existen, por ejemplo, familias organizadas entre wayuu y aríjuna, que decimos nosotros, los no indígenas, o con otros grupos indígenas con los que convivimos acá en nuestro territorio. Cerca de nuestro territorio están los yupas, están los tenú, los huiguas, los arhuacos, los tancuamos. Con ellos también tenemos ciertas relaciones de intercambio como pueblo indígena, y esa relación de intercambio también ha generado algunas formación de familias, de vínculos familiares entre los pueblos. Asimismo, pues en Maicao está una mezquita, aquí popularmente los llaman los árabes, tienen una mezquita en Maicao, así que convivimos con muchas culturas. También convivimos con los añú, que es un pueblo indígena de agua que vive pues en lo que es el borde del lago de Maracaibo y la laguna de Sinamaica, y que viven en palafitos. Y este pueblo también ha tenido mucho relacionamiento con los wayuu, y hay familias conformadas entre wayuu y añú. Okay. Muy lindo, muchas gracias por compartir tu sabiduría, de verdad. Gracias, Lisette. Bueno, no sé si alguien más quisiera hacer alguna pregunta o comentario para Olimpia. Si no, yo voy a, Olimpia, compartir con tu permiso ese video para que todos lo vean en las redes sociales, el que me compartiste. Y bueno, te ofrezco aquí de verdad que nuestra plataforma para cualquier cosa que quieran también desde su red de comunicadores difundir, porque hay bastante interés en lo que sucede y en sus experiencias y modos que nos pueden enseñar a nosotros también mucho. Y te agradezco por tu tiempo, así que bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, yo quisiera despedirme invitándolos a visitar nuestras redes sociales, C-Wayuu, Comunicación Wayuu, y Red Wayuu. En nuestro canal de SoundCloud tenemos un programa que transmitimos todas las semanas, es el informativo Waympirray, y ese informativo pues recorre un poco todos los hechos que hay en los diferentes puntos de la península de La Guajira. Quisiera invitarlos a que lo escuchen, a que lo compartan. Nosotros también, nuestro ejercicio de la comunicación y de este acercamiento que tenemos continuamente con las comunidades, nos conseguimos, por ejemplo, con experiencias de mujeres tejedoras que están en las comunidades y que nos piden que promovamos la venta de sus productos artesanales para apoyarse en estos tiempos de pandemia. Entonces, pueden encontrar este tipo de historias, están nuestros contactos. También
les dejo mis redes sociales. Estoy siempre muy pendiente en Instagram, @OlimpiaPalmar. En Facebook tengo una página donde cuento historias de La Guajira con enfoque de género y todo este tema de derechos humanos. Es Olimpia Palmar, es una página como tal, y allí pues me pueden contar y preguntar las cosas que quedaron pendientes, y seguro pues estaremos intercambiando ideas. Buenísimo, buenísimo. Voy a preparar también algo de eso para dejárselas a todos los que quieran ver. Gracias, Olimpia, y gracias a todos las que asistieron. Paloma se estuvo yendo y viniendo, y bueno, estamos en contacto. Muchísimas gracias. Bueno, un abrazo. Feliz tarde. Chao. Un abrazo igual, un abrazo igual. Chao.